Sean todos muy bienvenidos a este último video de la asignatura o del curso de reproducción y mejoramiento animal, en el cual nos encontramos estudiando lo que es la consanguinidad. En el primer video estudiamos las bases de la consanguinidad. En este haremos un estudio un poco más amplio, sí, más profundo, sobre la consanguinidad. Ok, vamos a comenzar. Venga. Primeramente, vamos nuevamente a recordar la definición de consanguinidad. Y podemos decir que es el apareamiento entre animales que poseen un mayor parentesco entre sí para intentar concentrar las características deseables en la progenie. Ok, vamos a seguir. Significa que tiene uno o más antepasados en común. Eso significa que podemos estar realizando cruces entre parientes. Así de fácil. Ahora, ejemplo de la consanguinidad. Aquí estamos viendo dos animales Holstein. Podemos ver la vaca Holstein y el toro Holstein. Y dentro de la vaca Holstein, sí tenemos todavía un grado de heterocigosis, porque tenemos una B y una B siempre dominante pero mutada, ¿sí? Y en el toro tenemos un toro que tiene sus dos genes, ¿sí? Sus dos genes dominantes, y aquí tenemos una B recesiva o un gen mutado, una B mutada, y los vamos a cruzar y vamos a obtener una F1, una descendencia, ¿sí? En la cual vamos a tener dos animales, ¿sí? En los cuales vamos a tener en ambos un gen, este gen que lo heredó de aquí, ¿sí? Uno y otro que vino de aquí y el otro vino de la mamá. ¿Están viendo? La madre dio este gen mutado, pero solo es un gen. O sea, estos animales, según vimos en la base, no tienen ningún problema, porque solamente tienen un par, uno del par es mutante. Lógicamente los otros dos B los recibió del padre. Ahora, estos animales se cruzan, estos hermanos se cruzan. La hembra con el macho son hermanos y se cruzan. ¿Y qué vamos a obtener ahora? Una F2. Esa F2 vamos a tener este animalito que va a tener el par. Este es lógicamente una posibilidad y es un ejemplo. Entonces, pudiera ser que esta hembrita que tenemos aquí reciba un, un gen mutado de cada padre, que son hermanos. Y ¿qué es lo que dijimos en la base? Este animal sí va a tener problemas en su fenotipo, va a tener problemas con su salud, va a tener problemas del aparato nervioso, puede tener más tetas de las normales, o sea, cualquier cosa, cualquier teratología puede aparecer en este caso. Entonces la consanguinidad nos puede llevar a este tipo de riesgo. Vamos a ver ahora un pequeño video.
Uno de los problemas que puede ocasionar la endogamia es la mayor predisposición a enfermedades genéticas, aunque esta práctica utilizada de la forma correcta proporciona buenos resultados. La endogamia es una herramienta y los perjuicios o beneficios van a depender de cada productor ganadero, indiferentemente del grado de parentesco de los bovinos. Los toros seleccionados en el hato para cría servirán a sus medias hermanas. El fin debe ser potenciar al mejor toro, con el objetivo de que sirva a todas las vacas posibles, con la visión de que el resultado sea el mejor ternero. Hay ganaderos que sostienen que la endogamia no es un problema, debido a que la selección se realiza por características de supervivencia, lo que ocurre en una manada salvaje, donde el más fuerte sobrevive. La selección debe hacerse con base a la condición corporal, resistencia a enfermedades, adaptación, masculinidad y musculatura. Esto en el toro. En la hembra, la misión es que destete al ternero, y si no lo hace con los parámetros fijados, se va del hato. Los registros son básicos en la actividad de selección, ya que se deben elegir a los ejemplares más adaptados, el que no necesita que lo purguen, el que fue gordo de pequeño, más masculinos. En otras palabras, los toros nacen toros. No hay que esperar 3 o 4 años para observar cómo se pone. Cuando se seleccionan animales con criterios de producción de leche o ganancia diaria de peso, el riesgo de concentrar genética indeseable es mayor y puede ocasionar una depreciación endogámica. Es de resaltar que en los catálogos no existe esta información. Uno busca y predice los resultados de leche, ganancia de peso diario, pesos al destete, pero no mide la genómica. En otras palabras, se trata de hacer una interpretación de cada finca. Ok, ahora vamos a seguir con lo que es el propósito de la consanguinidad, que medio lo expliqué al final del primer video. Bueno, el propósito es producir la mayor cantidad de pares de genes deseables y que los animales o descendientes se tornen o se vuelvan homocigotos y bajar, si aumentamos la homocigosis, consecuentemente vamos a disminuir la tasa de heterocigosis. Eso es lógico. ¿Qué son los homocigotas? Son aquellos individuos que tienen material genético muy parecido. Y esos son los homocigotas. Y los heterocigotas son aquellos que tienen material pues muy diferente uno de los otros. ¿Sí? Ok, sigamos. Muchos genes recesivos indeseables se tornan homocigotos, como lo vimos en el anterior ejemplo, al no ser cubiertos por sus genes dominantes respectivos. Eso hace que la consanguinidad disminuya el vigor de la descendencia cuando se practica en la misma. Y lo tenemos aquí. Aquí está el problema con nombre y apellido. Cómo el problema de la consanguinidad, cómo este gen mutante al final puede encontrar un descendiente y eso va a dar al traste pues a parte de todo el programa de mejoramiento de reproducción animal. Ok, aquí estamos. Bueno, ayuda también la consanguinidad a fijar caracteres y combinaciones genéticas deseadas, o sea, volverlas estables. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de todos los animales que son 3 octavos, 5 octavos, que dijimos que eran subrazas o razas sintéticas, entonces esa combinación de 3 octavos, 5 octavos, tenemos que fijarla en la descendencia. Y es lo que han hecho el Indo Brasil, es lo que han hecho con el Santa Gertrudis, con el Cindy y muchas
razas que han sido creadas genéticamente. Ahí sí nos ayuda la consanguinidad. Ahora vamos a hablar sobre la dominancia y recesividad de los genes. Bueno, dominante se refiere a la relación entre dos versiones de un gen. Existe, digamos, para los colores un gen dominante que podría ser el negro. El negro domina sobre el blanco, ¿sí? O podría ser un codominante. La codominancia se da cuando el negro no domina el blanco ni el blanco domina el negro. Y podemos ver una vaca Holstein que es parchada de blanca parchada de negro, como les dicen aquí, overas. Ahí se ve que un gen no dominó al otro, pero hay algunas razas en que el color es dominante. ¿Sí? Entonces, cuando mezclamos dos razas distintas, va a predominar, si no es codominante, va a determinar un color. Entonces, ese es el gen dominante. Cada individuo recibe dos versiones de cada gen, conocidas como alelos, una de su padre y otra de su madre. Si los alelos de un gen son diferentes, el alelo que se expresa es el gen dominante. Siempre, siempre el gen que se expresa es el dominante. ¿Y se expresa a través de qué? Del fenótipo, a través de su aspecto. El efecto del otro alelo dominado o recesivo queda enmascarado. Podría ser el color de los ojos. Probablemente yo tenga algún gen recesivo de ojos azules, ¿verdad? Pero el que manda ahí es los ojos negros, ojos café. Bueno, entonces tenemos ahí, lo vamos a aplicar toda esta teoría a los genes afectados, a los genes mutantes. Entonces tenemos el padre que es portador no afectado. ¿Por qué no es portador afectado? Porque tiene no tiene los dos pares de genes, ¿sí? Mutantes, sino que solo tiene uno. Y tenemos la madre que también es una portadora no afectada. ¿Por qué? Porque tiene un gen de cada, un dominante, un recesivo. Y volvemos a lo mismo que el ejemplo anterior. Vamos a tener un F1 que va a ser puro, homocigoto dominante y no es afectado, ¿sí? Una posibilidad de 4. Vamos a tener el portador no afectado, que son el grupo de los R pequeña, que sería dos posibilidades de 4, la mitad de la población. Pero aquí viene el problema. Aquí vendría estos son heterocigotos, porque tiene una R mayúscula y una R minúscula. Este es homocigoto, porque únicamente tiene el mismo gen. Y aquí tendríamos también el mismo gen. R pequeña, sí, que serían recesivos. Y este sí va a ser un animal o una persona afectada. Y la posibilidad es de 1 de 4, 25%. Bueno, ¿cuáles son las razones para practicar la consanguinidad? Bueno, cuando sea necesario mantener el parentesco de un antecesor deseado. Por ejemplo, tenemos un toro abuelo que es lo mejor de lo mejor. Entonces, todas las hijas y todas las nietas las vamos a volver a emparentar con el abuelo. O sea, vamos a hacer un retrocruzamiento para mantener ese, esa genética, esos genes, sí que nos dan tanto éxito. Pero esto es cuando la heterocigosis, a medida los animales, los hijos, los nietos, los bisnietos podían emparentarse con el abuelo, ¿sí? Porque ya se recuerdan las distancias, es 4G. Entonces eso lo podemos subir a 2G, ¿sí? Nuevamente calentar, porque a medida la descendencia se va dando
hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, tataranietos, la consanguinidad, la sangre se va enfriando. Entonces, uno de esos descendientes lo podemos nuevamente en retrocruzamiento cruzar con el abuelo y volver a tener animales, ¿sí?, con gran consanguinidad del abuelo. Ok, sirve para descubrir los recesivos indeseables. Lógicamente van a salir los animales que son genéticamente recesivos, ¿verdad? Con las mutaciones se van a expresar y eso lo vamos a descartar. Y sirve para formar familias uniformes. Todos son parecidos porque todos son homocigotos y se parecen entre sí. Asimismo, los animales muy consanguíneos, con características sobresalientes, lógicamente van a producir siempre, si los emparentamos entre ellos, ejemplares mejores. Aunque todo tiene, de verdad, como ya lo vimos, las posibilidades es de 1 entre 4, así como 25%, así como de obtener animales con defecto. La importancia, bueno, fíjense qué importante es esto. La consanguinidad no crea nada nuevo, sino que simplemente aprimora la raza y fija los genes para no perder la producción. No crea nada nuevo. No aporta ni genes ni caracteres nuevos. ¿Por qué? Porque los genes del papá se parecen a los genes del abuelo, a los genes del bisabuelo, y así serán los genes del papá, del hijo. Todos son homocigotas. Entonces no aportan ni genes ni caracteres nuevos. Por eso dijimos en el primer video de que la variación genética es muy pobre. Su utilización simplemente tiende a la homocigosis, como lo acabamos de decir, luego de segregación de los caracteres. Nada nuevo va a salir, pues. Muchas veces los ejemplares consanguíneos no resultan ser los más sobresalientes. Y eso es lógico, ¿verdad? Las combinaciones son tantas y las posibilidades de que salgan buenos como que salgan malos, pues igual van a ser. Debemos de conservar aquellos animales que salgan con excelente calidad. Y demuestran ser grandes reproductores, produciendo los deseados efectos de la heterosis al cruzar con hembras consanguíneas con las cuales posea una buena capacidad combinatoria. Y la capacidad combinatoria, como lo expliqué en el caso del abuelo, es que tienen que ser nietas o bisnietas. Se debe de haber una distancia genética entre los animales. Ok, ahora vamos a ver lo que es la homocigosis. Tenemos el homocigoto, que es un individuo que presenta dos alelos iguales en las dos copias de los cromosomas homólogos. Y tenemos, por ejemplo, el cerdo landras, una hembra con un macho landras. Si los cruzamos, lógicamente vamos a tener un landras, ¿sí?, puro, igual a los padres. Entonces son homocigotos. El material genético es siempre el mismo. Ahora, un heterocigoto será el individuo o célula que tiene dos alelos distintos del mismo gen en los cromosomas homólogos en las especies diploides. Y aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un Yorkshire, lo vamos a cruzar con otra raza, que es otro tipo de genética, otro tipo de cromosomas como es el Duroc. Y de este cruce vamos a tener un híbrido, que fue lo que estudiamos en la última unidad, ¿verdad? El vigor híbrido, ¿sí?, que va a ser un heterocigoto porque va a tener genes de Yorkshire y va a tener genes, la mitad de su carga va a ser genes de la raza Duroc. Entonces este es un heterocigoto. Los genes son distintos y aquí tenemos un homocigoto porque sus padres son de la misma raza. Bueno, vamos a hablar un poco de la selección. Ya hemos hablado hasta el hastío sobre la selección, pero bueno,
sobre apariencia individual o fenotipo. De los antecesores, pedigrí. Tenemos la selección por la apariencia. Tenemos la selección por pedigrí. Tenemos la selección sobre la progenie, según sus descendientes. Y sobre el performance o desempeño, según la producción de leche o carne de los individuos. En base a eso los vamos a seleccionar. Asimismo, podemos también recurrir a distintas combinaciones de selección. Por ejemplo, podemos combinar la apariencia individual con la producción de los individuos. ¿Sí? Así de simple. Y tenemos lo que es pedigrí. Bueno, ¿qué es pedigrí? El pedigrí es simplemente un registro de los antepasados. Y la base de los pedigríes son las relaciones, es decir, procedentes del mismo antepasado. ¿Sí? Y así decimos, ¿verdad? Que este ternero puede ser de una estirpe y este otro ternero que viene aquí puede ser de otra estirpe. ¿Por qué? Porque su tatarabuelo fue el toro X y en el otro caso su tatarabuelo fue el toro Y. Entonces, todos los descendientes de ese toro X o de ese toro Y forman una familia, una estirpe. Grados de consanguinidad. Bueno, tenemos la consanguinidad estrecha, en primer lugar, que es aquella en que encontramos antecesores comunes entre las dos primeras generaciones de antecesores. ¿Sí? O sea, serían los abuelos, los padres, podría ser. Y la consanguinidad moderada, que es cuando se encuentran antecesores comunes después de la segunda generación. Y se practica cuando se desean mantener características de un plantel y eventualmente producir distintas familias para luego cruzar sus descendientes, entre ellas obtener un cierto grado de heterosis. O sea, de que esta es la consanguinidad que nosotros debemos de utilizar, la consanguinidad moderada, donde únicamente vamos a cruzar nuestros animales de la misma raza, pero de diferentes familias, de diferentes antecesores. ¿Para qué? Para mejorar las características de nuestro ganado o para fundar una familia. Y al mismo tiempo vamos a hacer un enfriamiento de sangre, que sería mezclar genes nuevos. O sea, vamos a aumentar la heterosis, pero siempre dentro de la misma raza. La heterosis hace que aumente la heredabilidad de los caracteres, por lo cual aumenta las posibilidades de su selección, lógicamente. Porque vamos a tener mejores animales, físicamente mejores y productivamente superiores. Y eso vamos a poder elegir en base a esos parámetros. Perdón. Tenemos ahora la cría en línea, dirigida hacia el mantenimiento de los descendientes lo más cercanamente emparentados a un antecesor sobresaliente. Se practica para conservar los buenos caracteres en los productores, en sus descendientes, aumentando el número de aquellos que en la progenie sin disminuir el parecido de sus antecesores. Esto es lo que vamos a hacer cuando va padre, hijo, nieto, bisnieto. Los vamos a crear en línea ascendente, ¿sí? De arriba hacia abajo. Y tenemos las exocruzas, o el opuesto de la consanguinidad, que promueven el mérito individual, tendiendo a ocultar los genes recesivos, lógicamente. ¿Sí? Esa sería la exocruza. Es lo opuesto a la consanguinidad. Vamos a utilizar animales para enfriar la sangre. Es un remedio para el daño producido por la consanguinidad y útil para introducir genes deseados dentro de nuestro hato que no los posee. O sea, pueden ser animales de la misma raza, pero de distinta crianza. Pueden ser, digamos, aquí tenemos un gir, puede ser
un animal de otro país, por ejemplo, el que vamos a cruzar para aumentar la heterocigosis. Y debido a que destruye las características de una familia, cubre los genes recesivos. Ese es el problema, que cuando aumentamos la heterocigosis, no podemos descubrir los genes mutantes porque la posibilidad de que ellos se junten en un par y se expresen baja debido al incremento de la heterocigosis. Coeficiente de consanguinidad. Bueno, el coeficiente de la consanguinidad es la proporción en que se reduce la heterocigosis o se incrementa la homocigosis al multiplicarse la población. O sea, si yo tengo unas vacas medio Holstein, ¿sí? Mitad Holstein, mitad otra raza, y las voy a cruzar con un toro Holstein puro, entonces mi F1 pasaría a ser ya no mitad Holstein, pasaría a ser ya 3/4 Holstein, como ustedes recuerdan, el cruzamiento absorbente es quizás el mejor ejemplo de consanguinidad, cómo la otra raza se va perdiendo y va quedando a través de cruces con toros homocigotos, ¿verdad? Al final un 32-31, ¿sí? Un 32-31, un de una raza y el otro es 31-32 y el otro es un 32avo. Eso es, perdón. Bueno, el principal valor de la consanguinidad es que se concentran los genes en la población y conserva el mérito conocido apareando a un animal en particular con uno de quién, de sus parientes próximos. Esto lo dijimos desde el principio del concepto. Bueno, ¿cómo calcular el coeficiente de consanguinidad? Bueno, es medido por su coeficiente, es decir, la probabilidad de que cualquier par de genes específico haya sido heredado de un antepasado común. En el caso del apareamiento hermano-hermana, hay un 25% de probabilidades de que un par de genes específicos sean idénticos, ¿sí? Que podrían ser el par dominante y el par recesivo. Ya se recordaron, porque ambos fueron heredados de un ancestro o pariente en común, que puede ser el padre o la madre. El coeficiente de consanguinidad también se puede calcular por el porcentaje en la progenie de animales emparentados. Asimismo, en todos los ejemplos se asume que los padres no son consanguíneos. Sí, qué interesante. Y ahí tenemos, ¿verdad? Hermano hermana completo, 25%. Y ya lo demostramos a través del ejemplo. 25% de los hermanos hermanas pueden ser homocigotos dominantes u homocigotos recesivos. El otro 50% es heterocigoto. Bueno, medio hermano, hermana, la mitad de 25 sería 12.5. Padre e hija, 25%. Abuelo nieto, 12.5. ¿De dónde sale este 12.5? Del grado de distancia que existe entre la abuela y el nieto en este caso. Y abuelos en común, o sea, primos o abuelos en común o primos, 6.25%. Consanguinidad en la ganadería bovina. Bueno, la consanguinidad, que es también llamada inbreeding, es el apareamiento de animales emparentados, como ya lo habíamos dicho, lo que simplemente significa que tienen uno o más antepasados en común. Cuanto más cercano sea el parentesco entre dos animales, mayor es el porcentaje de consanguinidad en la progenie resultante. Es lógicamente, ¿verdad? Si es entre primos, es muy grande, pero si es entre hermanos, es grandísimo. Tiene efectos beneficiosos y perjudiciales, como ya lo explicamos, ambos derivados de la concentración de genes que se repiten.
y de los genes mutantes, lógicamente. Asimismo, la consanguinidad o endocría surge al aparearse individuos que presentan entre sí alguna relación de parentesco y viene expresada en términos de porcentaje. La consanguinidad puede clasificarse en dos tipos que son estrecha y familiar. ¿Sí? Y aquí podemos ver los grados de consanguinidad y afinidad que ya habíamos estudiado anteriormente. Siempre entre los tipos de consanguinidad. La consanguinidad estrecha es la que resulta del apareamiento de hermano con hermana, del padre con la hija, del hijo con la madre. Y la consanguinidad familiar consiste en la unión de individuos que no tienen parentesco directo o inmediato, entre medios hermanos, primos, entre sí, tíos con sobrinos, etc. Espero que hayan analizado y llegado a la conclusión de las diferencias de la consanguinidad estrecha y la consanguinidad familiar. No está difícil. La consanguinidad estrecha es aquella que resulta del apareamiento del hermano o hermana, del padre con la hija o del hijo con su madre. Y la consanguinidad familiar dijimos que era aquella que consiste en la unión de individuos que no tienen parentesco directo. O sea, no son ni hermanos, ni son padre e hijos. ¿Sí? O sea, se da entre medio hermanos, primos entre sí y tíos con sobrinos. En una población el apareamiento entre paréntesis se puede originar por apareamientos dirigidos, o sea, son planificados con el fin de fijar una determinada característica o por apareamiento al azar debido al tamaño pequeño de la población o a la aglomeración de animales parientes en un mismo potrero o corral. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la consanguinidad? La consanguinidad es considerada por muchos expertos como un arma de doble filo, porque nos puede mejorar, pero nos puede traer problemas en el mejoramiento, por sus beneficios y por sus efectos negativos. A pesar de ser una herramienta útil para la fijación de caracteres, puede atraer graves problemas. Los animales de consanguinidad muy estrecha suelen ser más débiles y menos fértiles. Se les puede identificar de esta forma, ejemplos, animales ciegos con el pelo erizado o enredado, animales con problemas de locomoción, defectos de articulaciones, animales estériles o con maloconclusión dental, o sea, problemas en la dentición, en los dientes. Ahora en los beneficios. Bueno, la fijación de los caracteres deseables para probar que un padrote no sea portador de genes letales, ¿verdad? O sea, a través de la consanguinidad también vemos si un toro que nos han vendido o que nosotros creemos que es un buen toro no produce hijos con, 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 con problemas genéticos. Aumento de la homocigosis, aparición con mayor frecuencia de los efectos letales y otras anormalidades genéticas. La declinación de aquellos caracteres tales como fertilidad, tasa de crecimiento y sobrevivencia, producción de leche, etc. ¿Cómo determinar la consanguinidad en un animal, en un rebaño? Bueno, primero se debe partir del hecho de que cada individuo recibe la mitad de la carga genética de cada uno de sus padres. La consanguinidad no debe ser mayor al 12%. Vemos entonces por qué se debe ser muy cuidadosos de que los toros no sirvan a sus hijas, ya que entonces la consanguinidad sería el doble de lo permitido, que sería el 25%, según lo vimos anteriormente. Asimismo, el propósito de la consanguinidad es producir el efecto de la misma en la descendencia, producir que la mayor cantidad de pares de genes deseables se vuelvan homocigotos, ¿sí? Sin tener por ahí ningún recesivo que sea mutante o que sea un gen que pueda letal, ¿sí? Bajar consecuentemente, si aumentamos la homocigosis,
vamos a bajar las tasas de heterocigosis. Y aquí terminamos el video y también terminamos el curso. Una vez más quiero agradecer por todo el empeño y trabajo y responsabilidad que mostraron muchos de ustedes. Estoy altamente agradecido y de esta manera me despido de ustedes, ¿verdad? Aunque no me tocaba en términos generales impartirles esta cátedra, pues me siento muy contento de que al final hayamos trabajado todo el ciclo y la manera como llevamos las cosas. Les deseo lo mejor, que pasen unas felices fiestas de año, que Dios les bendiga. Ahí estaremos siempre para servirles en lo que podamos. Pasen un feliz día, Dios les bendiga.